Nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros buscamos comprometernos cada día para amarlo, para seguirlo, amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, con toda nuestra mente. Y nosotros queremos que usted también sea partícipe de las bendiciones que Dios da. Por eso nos alegra mucho que usted esté aquí el día de hoy. Y si usted ya es parte de esta familia, también nos alegra bastante, porque el Salmo 33 dice que es provechoso, que es bueno y que es agradable habitar juntos. Y le voy a decir por qué. Porque dice que Dios envía ahí bendición y vida eterna. Yo creo que hoy Dios aquí envía bendición y vida eterna porque su palabra así lo dice. Entonces es bueno que usted esté hoy aquí. Creo que en su providencia Dios nos va proveyendo de los textos, del mensaje y de todo lo necesario para lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy dentro de lo que creo que Dios guía a través de su Espíritu Santo. Vamos a hablar. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hemos estado siendo encaminados hacia al destino final, hacia el propósito que Dios determinó para cada uno de nosotros como su iglesia, y hacia ese camino vamos nosotros. Dios está restaurando a su iglesia. Desde hace mucho tiempo inició un proceso de transformación y de restauración para lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Dios tiene infinidad de promesas, infinidad de bendiciones para cada uno de nosotros. Y sin importar las circunstancias que nosotros podamos ver ahorita a nuestro alrededor, sin importar las carencias o lo que aún nosotros vemos que no tenemos, quiero decirle que nosotros, por fe, creemos en que Dios va a hacer lo que dijo que haría en nosotros, en nuestra familia, en esta congregación, en el ministerio, en esta ciudad y en esta nación. Nosotros lo creemos por fe. Creemos nosotros en que Dios dará su lluvia temprana y tardía. Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Nosotros creemos en eso. Creemos en que nosotros y nuestros hijos veremos la gloria de Dios. Nosotros lo creemos definitivamente porque Dios es bueno. Estas son las promesas de Él para cada uno de nosotros. Eso es algo real. Dios es bueno y va a cumplir con cada una de sus promesas, pero creo que nunca debemos de olvidarnos de que para que esas promesas se cumplan, Dios siempre demanda algo de nosotros. Debemos de cumplir con ciertas cosas para poder ver hacerse realidad cada una de esas promesas. Y les decía, estamos muy conscientes de que Dios es bueno y misericordioso. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces Dios no nos ha perdonado? Dios es grande en misericordia. Dice, Dios nos ama y desea que seamos salvos. Dice, Dios no retarda su promesa en venir. Dios no retarda su promesa, sino que desea que todos seamos salvos, que la salvación venga a nuestra vida. Dios dice, anhela que todos procedamos al arrepentimiento. Dios desea bendecirnos. Dice, amado, nos dice a cada uno de nosotros, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios misericordioso y bueno que cada uno de nosotros tenemos. Pero estas bendiciones, todas estas bendiciones que están en la Biblia, están relacionadas y dependen de algo que quiero compartir hoy, que es el temor de Dios. Nosotros nos sorprenderíamos de ver la cantidad de veces que la Biblia habla acerca del temor de Dios. Cuando usted ha leído su Biblia, ha encontrado, conforme va mencionando en ella, el temor de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué es el temor de Dios? Conforme usted ha leído su Biblia, ¿ha pensado en a qué se refiere cuando Dios habla de eso? El temor de Dios. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El desconocer la verdad y lo que Dios demanda puede traer consecuencias a nuestras vidas. Entonces nosotros estamos llamados a conocer la verdad y a conocer lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Se ha preguntado usted qué es el temor de Dios? Les digo, aparece muchas veces en la Biblia. Y, muchas gracias, doña Carmen. Quiero que pongan, por favor, el versículo, o si tienen su Biblia, que me acompañe, a Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 12. Y dice,
Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Pongámoslo en esta manera. Y ahora Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Y ahora Israel, ahora congregación, pueblo de Dios, ¿qué requiere de ti? ¿Qué requiere de mí el Señor? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Estamos nosotros cumpliendo con lo que Dios demanda de nosotros? ¿Será que estamos caminando nuestra vida cristiana en el temor de Dios? Eso es lo que Dios pide de ti. ¿Qué requiere el Señor de ti? Sino que temas al Señor. Es lo primero que menciona, que temas al Señor. Y todo es con un fin. ¿Con el fin de qué? De que te vaya bien, conforme, si termina en la otra versión dice, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Todo es con un propósito bueno, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. Ese es el deseo de Dios y por eso demanda eso de cada uno de nosotros. Ahora, ¿será que existe el temor de Dios en mi vida? ¿He estado andando en el temor de Dios? Ahora, ¿qué es el temor de Dios? El temor a veces lo confundimos, el temor de Dios a veces lo confundimos con el miedo común que nosotros conocemos. El temor que puede sentir un esclavo de un amo tirano por el castigo que puede recibir por no hacer bien las cosas. Eso no es el temor de Dios. No confundamos con ese miedo que puede existir de un esclavo. Es completamente diferente. Conforme nosotros vamos viendo la palabra, nos damos cuenta de que a lo que Dios se está refiriendo es algo completamente contrario. Dios no está esperando. Una vez vino aquí no sé si muchos se recuerdan, a Lucas Leis, y me llamó la atención cuando decía, muchos pensamos de que Dios está escondido, viendo cuando tú vas a pecar, simplemente esperando de que peques, y que cuando ya tengas las manos en la masa llega y ¡ajá! Así te quería encontrar, y viene el castigo sonando. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos ama. Dios nos ama, pero nos habla de su temor. Dios no está esperando simplemente para que tú hagas, para ver cuando tú te equivocas. Un ejemplo. Dice, los hijos que se sienten amados por los padres no tienen miedo de los padres. Su hijo no va a tener temor de usted a pesar de que lo corrige. Su hijo no tiene temor. Pero aquellos niños que lamentablemente sufren maltrato infantil, aquellos niños que son corregidos con ira, ellos sí después tienden a tener temor de sus padres y el temor los aleja de ellos. El temor de Dios no nos aleja, sino que más bien nos acerca a Él. Es completamente contrario al miedo común que nosotros conocemos. Ese es el temor de Dios. Dice, la justicia impartida con enojo y amargura resulta envilecida. La corrección, por muy corrección que sea, va a resultar envilecida si no hay temor de Dios en nuestros corazones. Cuando usted corrija a sus hijos, no lo puede hacer con ira, sino que en amor de Dios. ¿Necesitan la corrección? Claro que la van a necesitar. Es indispensable la corrección en sus hijos, pero no lo puede hacer con ira ni con amargura, porque si no esa misma corrección va a resultar envilecida. De nada va a servir. Dios nos llama a eso. Debe haber temor de Dios en las cosas que hacemos, hasta en la corrección de nuestros hijos, hasta en aplicar justicia. Hemos visto acá los linchamientos. Sin importar qué hayan hecho, se ejerció una justicia, pero esa justicia terminó siendo envilecida por no haber temor de Dios en las personas que ejecutaron ese juicio, porque Dios no nos manda a eso. Dios no nos manda eso. Debe existir temor en Dios para cada una de las cosas que nosotros debemos hacer. Dios no es así, Dios es amor. Y el verdadero amor, dice, echa fuera todo temor. Quisiera que me acompañaran en Primera de Juan 4:18. Si lo tienen en su Biblia, pues lo vamos a leer ahí. Dice,
yo tengo otra versión, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Vean esto, el que teme espera el castigo. Poniendo el ejemplo del esclavo. El esclavo siempre anda con miedo, y si su jefe es tirano, siempre anda con miedo esperando cuándo va a llegar el castigo de su amo por no haber hecho las cosas bien. A eso se refiere, el que teme espera el castigo, pero nosotros no tememos, aunque Dios nos manda a andar en el temor de Dios. Pero no debe de haber temor en nuestro corazón, porque el temor de Dios hace que lo conozcamos, hace que nos acerquemos a Él, hace que cumplamos sus mandamientos, hace que estemos cerca de Él y comprendemos su amor, somos beneficiarios de todas sus bendiciones. Dios es amor. En Romanos 8:15 dice, y ustedes, cada uno de nosotros, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Eso es lo que Dios nos dio a nosotros. Abba, Padre es decir papito. Nosotros tenemos esa confianza de llegar con Dios, a pesar de lo grande que es, tenemos la confianza de llegar con Él y de hablarle de esa manera, porque eso fue lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Dios nos ama como a sus hijos, nos ama, pero como a sus hijos también nos va a disciplinar. ¿O acaso usted no disciplina a sus hijos porque los ama? Hebreos 12:5, ¿me pueden hacer el favor de acompañarme ahí? O si lo ponen en la pantalla se los voy a agradecer. Dice, yo voy a leerlo acá. Hebreos 12:5. Además, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, dice Dios, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. El 6, por favor. Vamos a esperar. Si no se los leo acá. Dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina ¿a quién? A los que ama, y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? ¿No hemos de rendir honor a Dios? Si nosotros rendimos honor a nuestros padres a pesar de que nos disciplinaban, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más no hemos de dar honra a Dios para que tengamos vida? Eso es lo que nos dice ese versículo. Porque nos ama Dios, nos va a disciplinar cuando cada uno de nosotros desobedezcamos lo que Él nos ha demandado. ¿Qué hace usted cuando su hijo le desobedece? Lo disciplina. Y es necesario. La falta de respeto a las autoridades es tan evidente, tan evidente. No hay respeto a la autoridad en ninguna clase. Si usted no enseña a su hijo a respetar su autoridad, cuando sea grande no le pida que respete la autoridad de Dios, porque no se va a someter, nunca aprendió a someterse a una autoridad. Entonces, cuando sea grande tampoco se va a someter a lo que Dios demanda. Es necesario instruir, es necesario corregir. Dios nos llama a cada uno a hacer eso, y Dios quiere enseñarnos a nosotros y nos va a corregir para que no nos perdamos. Es el mismo fin con el cual usted corrige a sus hijos, lo mismo hace Dios y desea hacer con cada uno de nosotros porque nos ama. Dice, todos aquí, cuando nacimos, todos venimos a este mundo en un estado de ignorancia e inmadurez. Usted y yo no sabíamos ni lavarnos los dientes. Nos tuvieron que enseñar y nos tuvieron que decir cuántas veces. Cada vez
ya te lavaste los dientes, ya te lavaste los dientes, ya te lavaste los dientes. ¿Cuántas veces nos lo dijeron? Tuvimos que ser enseñados para poder hacerlo. ¿Y para qué? Para nuestro beneficio, si no ahorita ni tendríamos dientes. Alguien leía algo que dice, cada niño empieza su vida como salvaje. Son tan bonitos, tan chiquitos, pero somos como salvajes. ¿Por qué? Porque somos centrados en nosotros mismos e inmaduros. Alguien decía, quítele a un niño de 2, 3 años que no ha sido instruido y corregido, quítele el juguete o su biberón, ¿cómo va a reaccionar? Gritan, se tiran al piso, patalean, tiran las cosas. Eso es lo que hacen. Y ese niño necesita, ¿por qué actúa así? Porque no sabe cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, pero necesita ser instruido, educado y corregido. Es lo mismo que ocurre con cada uno de nosotros. Alguien decía, si ese niño tuviera la fuerza de una persona de 25 años, nos dañaría. Si ese niño tuviera la fuerza de una persona de 25 años, nos dañaría. Cuando se tiran al piso, simplemente están mostrando un espíritu de rebeldía. Pero por eso es que digo, necesitan ser corregidos. Y lo mismo va a hacer Dios con cada uno de nosotros. Por favor, si me acompañan en Proverbios 29:15, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque a veces la corrección en estos tiempos se ha dejado de hacer por un montón de influencias y de pensamientos y de ideologías que están contrarias a lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Y dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. ¿Qué es lo que va a ocurrir si usted no educa bien a su hijo? Si usted no lo reprende